Cederíamos el micrófono en este momento a un hombre excepcional, me atrevo yo a decirlo, y que además tenemos el orgullo de que sea secretario de Relaciones Exteriores del gobierno legítimo de nuestro país. Me refiero al embajador Gustavo Iruegas Evaristo, diplomático de carrera quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1966 y fue ascendido al rango de embajador de México en 1982. Él cursó la maestría en Administración Militar para la Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. En la Cancillería se desempeñó como asesor del secretario, director general de Información y Difusión, oficial mayor de la Secretaría y como subsecretario para la América Latina y el Caribe. En el exterior, estuvo adscrito en las embajadas de nuestro país en la hermana República de Cuba, en Argentina. Fue jefe de Cancillería de la Embajada de México en el Brasil y El Salvador. Se desempeñó también como embajador de nuestro país en Jamaica, el Reino de Noruega y concurrencialmente en Islandia, así como en la República Oriental del Uruguay. Fue cónsul general de México en San Diego, California. En 1995 formó parte de la representación gubernamental en el Diálogo por la Paz en Chiapas y en 2003 se separó del Servicio Exterior Mexicano. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, como lo he dicho al inicio, es el secretario de Relaciones Internacionales del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me corresponde a mí hablar de un tema que está en toda la historia de nuestra nación y en muchos ámbitos de nuestra vida actual, es la migración. La migración es un tema extraordinariamente complejo. Nosotros lo hemos tratado a veces como sociedad de manera más o menos simple o plana, pero la verdad es que tiene aspectos muy diferentes. En nuestra historia está desde antes de la independencia, después de la independencia, después de la guerra de mutilación de nuestro territorio, y ha tenido capítulos a lo largo de toda nuestra historia que sería muy largo tratar de describir ahora, pero siempre la hemos tenido. Muy rápidamente les diré que en 1942 el gobierno de los Estados Unidos le pidió al gobierno de México firmar un acuerdo de trabajadores agrícolas temporales. Un acuerdo que sería considerado como una aportación de México al esfuerzo de guerra. Nuestros trabajadores se ocuparían de labores que los norteamericanos dejaban por ir a la guerra, a veces en la industria, muchas mujeres norteamericanas ocupaban los puestos de los hombres y se dejaban otros puestos en donde había espacio para nuestra gente, principalmente en la agricultura. Eso al margen de que muchos mexicanos que ya estaban en los Estados Unidos por esta historia que les digo que es larga, pues participaban como un soldado más en la guerra. Esos acuerdos se fueron renovando hasta 1964, en que repentinamente el gobierno de los Estados Unidos los canceló. Le informó al gobierno de México que gracias por su apoyo en la guerra, pero ya no era necesario. Y un día para otro. Y bueno, ya formaba parte este acuerdo pues de la economía de muchísimas familias mexicanas que iban año con año
tenían previsto que 3 o 4 meses iría alguien de la familia a trabajar en Estados Unidos y regresar con algunos dólares. Cuando esto sucedió, los acuerdos funcionaban de manera que todos aquellos que eran contratados, según la letra del acuerdo, les llamaban braceros, y eso eran unos 200,000 cada año. Pero otro número mucho más grande, del cual no sabemos cuántos, pero 3, quizá 4 veces más, pasaban sin ser parte del acuerdo y les llamaban espaldas mojadas. Esos no cruzaban, pasaban un poco menos humillaciones. Los braceros pasaban por unas especies de gallineros donde los desinfectaban, los desnudaban y les echaban unos polvos que mataban los animalitos y que pudieran tener, y los obligaban a bañarse, pues por el estilo. Los otros pues se bañaban en el río. Había unas rejas que se hacían con una malla que aquí se conoce como malla ciclón, y que la gente, pues, parecían mallas de gallinero. Entonces la gente estaba ahí como pollos, y había unos que se dedicaban a cuidarlos, que se llamaban polleros, y son los que conocemos como polleros. De ahí viene esa expresión. Desde ese momento hasta más o menos 1982, el fenómeno se transformó por varias razones. Algunas modificaciones en la tecnología agrícola, que no requerían tanta mano de obra en la recolección de cosechas o en la agricultura, modificaciones en la economía de los Estados Unidos, que se empezaron a hacer, empezó a haber oportunidades de trabajo en los servicios. Por ejemplo, pues desde un poco antes, pero en ese momento con gran auge, la ciudad de Las Vegas pues, se abre y crece, es una explosión del crecimiento de esa ciudad, y hay mucho trabajo en las lavanderías de los hoteles, en los restaurantes, en las gasolineras, en todo esto, y es trabajo que no es temporal, es trabajo todo el año. Y la gente que va a trabajar todo el año pues no es trabajador migratorio, es un emigrante, se va a vivir allá. Y cuando eso empieza a suceder, y los trabajos son en las ciudades, son urbanos, pues también es trabajo que se abre como oportunidades para las mujeres, y el fenómeno se amplía y crece de manera desmesurada. Sucede también, le comentaba yo hace un momento a las personas que nos hicieron el favor de invitarnos, que en esa época los mexicanos o la gente de origen mexicano que vivía en Estados Unidos, a los cuales nosotros les llamábamos pochos, decidieron entenderse a sí mismos y darse a sí mismos una identidad, y se llamaron chicanos. Tenían unas luchas sociales importantes que encabezaba César Chávez. César Chávez es el autor de la frase que gritamos en tantos lugares que dice sí se puede. Él era el que argumentaba que sí se podía luchar contra el orden de cosas que había en los Estados Unidos que les eran desfavorables. El fenómeno pues creció, se modificó, pero en 1982, donde la modificación importante ocurrió en México, no ocurrió en Estados Unidos. En 1982, en México se cambió el modelo económico del país, se inició el neoliberalismo, los tecnócratas estuvieron en el poder, y poco a poco se fue modificando la actitud de México ante la migración. Cuando los chicanos asumieron su propia identidad, México, es una cosa muy interesante, México dejó de usar la palabra pocho. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no han escuchado la palabra pocho en mucho tiempo, o la han escuchado casi como un anacronismo. La sociedad mexicana dejó de usar esa palabra que era despectiva, simplemente porque encontró
que aquella gente estaba asumiendo su propia identidad. A partir de 1982, México empezó a asumir una actitud contraria a la que había asumido hasta ese momento, en la cual no podía evitar que la gente se fuera de México, no le gustaba que la gente se fuera de México, pero no se podía evitar ni por la ley, ni por la economía, ni por la realidad política, no se podía evitar de ninguna manera, pero se podía cuando menos tener una actitud que tratara de desalentarla. Y había en esa época cine, música, literatura, que era contraria a la idea de que los mexicanos se fueran de México. Seguramente podrán ver todavía en la televisión, pasan películas como Los Desarraigados o Espaldas Mojadas, que son películas que hablan de la difícil vida que llevaban los mexicanos en los Estados Unidos. Había un libro que fue muy importante en su época que se llamaba Murieron en mitad del río, y todavía vemos, hace unos 3 años vimos que Televisa filmó a un mexicano ahogándose y no lo auxiliaron, lo filmaron. Bueno, esas cosas sucedían de esa manera, y el gobierno cambió la actitud y empezó a considerar que era un buen negocio la migración. A lo largo de todo el neoliberalismo así sucedió, pero ya en la administración de Fox esto se hizo extremo. Nos dijeron que en el año 2005, y puede ser cierto, probablemente es cierto, las remesas de los mexicanos a sus familias acá alcanzaron 20,000 millones de dólares, y que en 2006 fue un poco más, cosa que es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero pues para cualquiera de nosotros, para el IMES una tercera parte de su fortuna, no es tanto, pero para un país como el nuestro es mucho dinero. Sin embargo, si vemos cómo se alcanza esa cantidad, pues sabemos que los mexicanos que están allá y que se van para trabajar, porque aquí no hay trabajo, y envían algo a su familia, pues viven con los sueldos más bajos que hay en Estados Unidos. Son los que ganan menos. De tal manera que vivir indocumentado en Estados Unidos es más caro que vivir con documentos. De tal manera no les queda mucho dinero para mandar. Y sabemos que envían más o menos el 10% de lo que ganan. $2,000 al año. Es lo que se envía, y bueno, si uno calcula y ve una familia campesina, una familia marginada en México, cuyo marido se tuvo que ir y recibe $200 al mes, bueno, esos $200 son significativos para esa familia. No son la solución. El promedio nacional serían $6,000 al año, el promedio que nos dicen las cuentas del Banco de México. Pero bueno, pero si vamos más allá en nuestras cuentas, vemos que para que se junten 20,000 millones de dólares, se requiere que 10 millones de personas estén enviando esos $2,000 al año. 10 millones de personas significa que hay 10 millones de familias recibiendo ese dinero. Y 10 millones de familias, si las calculamos conservadoramente de 4 integrantes, pues podríamos pensar que tenemos 40 millones de mexicanos que viven en familias donde el proveedor vive en el extranjero huyendo de la policía. Y de ninguna manera podemos pensar que es una buena fórmula de desarrollo del país esa circunstancia, esa situación. No es una buena cosa para México que eso suceda desde el punto de vista del gobierno que promueve la inmigración, y la promueve. El gobierno de Fox y ahora han asumido una actitud que comentaremos un poquito más adelante. 20,000 millones de dólares, eso significa, fíjense ustedes que estamos hablando de gente que manda el gasto para su familia. Cualquiera que sepa cómo es nuestra sociedad tendrá que saber que no todos los que se van mandan el gasto para su familia. Entonces, cuando
hablamos de que hay alrededor de 15 millones de mexicanos en el extranjero, es el 15% de la población. Hemos transferido el 15% de la población a Estados Unidos. Bueno, pero ya en nuestro momento y en nuestra realidad, pues les diría un poco que el resumen de lo que ocurrió en la administración de Fox era que, pues por alguna manera calcularon que el haber ganado las elecciones, haber derrotado al PRI, significaría que Estados Unidos, el mundo occidental, lo recibiría con los brazos abiertos y estarían todos dispuestos a darles dinero, regalitos y cosas que le llamaban bono democrático. Eran bien vistos, les daban oportunidades para hacer todo eso. Y en esa idea se hizo el planteamiento de un acuerdo migratorio con los Estados Unidos, como si eso fuera nuestra solución, como si el acuerdo migratorio, pues ahora sí fuera a ser respetados por los que no estuvieran dentro del acuerdo, o sea, no fuera a haber espaldas mojadas, fuera un acuerdo. Lo entendían amplísimo cuando el canciller de la época, Jorge Castañeda, dijo que quería la enchilada completa, que no es una expresión nacional, es una expresión en inglés. Dijo, la enchilada, no sé, en México nunca dice dame la enchilada completa, ¿no? Es una cosa que estaba pensada para allá. Lo que quería decir era que quería que todos los que estaban en Estados Unidos le regularizaran sus papeles y los dejaran estar ahí. Los que quisieran irse a México les dieran visas y además nos mandaran dinero para desarrollar los pueblos de donde se va la gente, para que ya no se fueran. Tenían la imagen de España cuando ingresó a la Unión Europea. Y tenían también, primero escondido y después expreso, la idea de que México se podría integrar a los Estados Unidos. Querían integrar a México a los Estados Unidos. Integrar en nuestros días significa como la Unión Europea, ¿sí? Un proceso largo, difícil, de acercamiento para finalmente llegar a un gran Estado. Es tan difícil que los europeos todavía dicen que no van a llegar a un gran Estado, pero están encaminados a eso y en algún momento lo harán. Ya llevan 60 años avanzando. Ellos tienen la ventaja de que pueden cumplir con los requisitos de la integración. La integración tiene dos condiciones expresas. Una, que las sociedades que se van a integrar deben ser homogéneas. Si no son homogéneas, no hay integración. La Unión Europea está compuesta de sociedades de clase media, con diferencias de grado, pero dentro de una franja aceptable para ellos. Y cuando no era tan aceptable, pues lo aceleraron con dinero porque tenía la base sustantiva que era la educación. Portugal, España y Grecia tenían niveles de educación que les permitían avanzar rápidamente y con dinero se incorporaron y en fin avanzaron. La segunda condición es que exista la voluntad política. La voluntad política es una voluntad que incluye a la voluntad social, es la voluntad nacional, la voluntad del gobierno, la voluntad de las oligarquías, de los grupos de poder y la voluntad social para que eso sea posible. Bueno, sin considerar que en México habría gente dispuesta a integrarse a Estados Unidos y mucha gente que lucharía con toda su fuerza para que eso no sucediera, pues como no cumplimos con el primer requisito, porque el 80% de nosotros no calificamos para integrarnos a la sociedad americana, bueno, pues no era un problema. Y simplemente les dijeron que no habría. Cuando se dieron cuenta en Estados Unidos lo que había propuesto su presidente, junto al nuestro, que como recuerdan son semejantes, era Fox y Bush, se parecían, tenían actitudes de vida, en fin, semejantes, y hablaron, en efecto, hablaron de ese acuerdo, pero no sabían que no lo podían hacer, que no depende de que los presidentes digan que se puede hacer, sino se requieren pues, condiciones sociales, económicas, tiempo, trabajo. Después de que se cumplen las dos condiciones, los europeos llegaron a la voluntad política después de las 3 guerras más grandes de la humanidad.
cuando comprendieron que si volvían a otra guerra como esa, la volvería a ganar Estados Unidos y ellos pagarían todo el costo de la guerra que pagaron en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Entonces iniciaron su proceso larguísimo, en donde hay después mucho trabajo. El trabajo está en vincular las economías y concertar los sistemas jurídicos. Eso es lo que ha tomado todos esos años, y además hacerlo con la delicadeza política para que los nacionalismos, porque ellos tuvieron que hacer eso a pesar del rencor histórico y de las diferencias culturales. Hoy tienen 25 lenguas en esa organización. Nosotros pensamos, me voy a salir un momentito de mi tema, que en América Latina nos podemos integrar porque tenemos lenguas, no la misma, pero en una gran parte, y luego portugués y un poquito francés en Haití, y tenemos algo que le llamamos identidad cultural y que podríamos integrarnos, y nunca nos hemos acercado ni un paso a la integración en América Latina. Eso sería motivo para ver si doña Teresa otro día me invita y platicamos de América Latina. El caso es que nosotros tenemos hoy una situación en que los americanos nos dijeron que no habría esos acuerdos migratorios que nosotros buscamos, porque los acuerdos migratorios que permiten el paso de la gente, el libre paso de la gente, pues se acuerdan al final del proceso de integración, no al principio. Y bueno, nosotros no lo vamos a iniciar. Sin embargo, sí tenemos un proceso de acercamiento, de asociación a los Estados Unidos vigente y creciente, que surge del TLC, y que ahí está, y que una gran parte de la población mexicana ya aceptó, es parte de la vida en México. Eso nos da una relación con los Estados Unidos que es contradictoria, pero es una contradicción que no cancela la relación, le pone límites. El límite de los Estados Unidos es siempre la migración, y el límite de nuestra parte, que queremos crecer acercándonos a ellos, ¿cuál puede ser? Pues el límite nuestro está en la parte mala de los Estados Unidos, el carácter belicoso de los Estados Unidos, toda su política militar, extranjera. Y esto no es algo nuevo, así ha sido toda la política exterior de la Revolución Mexicana. Nos acercamos todo lo que podemos, pero no admitimos, no vamos ni a las aventuras militares, ni convalidamos las rupturas del derecho internacional, y queremos mantener nuestras prioridades de seguridad por nosotros mismos. Todo eso era hasta antes de ese gobierno, y sobre todo hasta antes del neoliberalismo. En esas condiciones llegamos al 11 de septiembre. El 11 de septiembre, Estados Unidos no solamente desató su furia militar hacia el extranjero, a sus enemigos terroristas, sino que le impuso a su propio pueblo yo creo que me iba a decir que ya faltaba, le puso a su propio pueblo una profundización del carácter policíaco del Estado norteamericano. Es ahora mucho más un Estado policíaco. Tiene controles muy fuertes. Esa ley patriótica, esa creación del Departamento de la Seguridad Interior, todo eso hace que Estados Unidos, que es un estado de mucha policía, pues ahora sea mucho más profunda y más organizada. También para otra oportunidad será cómo estamos imitando esa situación del carácter del estado policíaco acá en México. Bueno, ellos hicieron todo eso. El propósito original, el propósito principal de un estado policíaco es controlar la población. 15 o 20 millones de indocumentados no es una población controlada. Entonces, automáticamente empezaron a hostilizar a los indocumentados, mayoritariamente mexicanos. Y esto es un poco a tratarse de defender, porque el hostigamiento que se hizo era por proyectos de ley que pretenden criminalizar su estancia, dificultarla de todas maneras, castigar a quienes traten con ellos, la creación de esos clubes cazadores de indocumentados, discursos de los partidos políticos, en fin, todo en ese sentido
los llevó a defenderse y la respuesta fue la movilización. La movilización de la gente que se conformó en una marcha en muchas ciudades simultáneamente en Estados Unidos el 1 de mayo del año pasado. Muy importante, muy grande, muy impresionante. Tan impresionante que la impresión que causó en los neoconservadores norteamericanos, que son nuestros neoliberales, fue que decidieron que no podrían regularizar nada antes de detener el flujo migratorio. Y así se explica el muro. Decidieron crear un muro, establecer un muro, que aquí teníamos un mito nacional, en el sentido de que no, pues cómo van a poner un muro, es imposible, ellos no pueden prescindir de nuestra gente, nosotros no, ¿cómo van a hacer? ¿Con qué dinero pagan? No, ¿con qué dinero? Todo el dinero del mundo está ahí. No se puede hacer, los chinos hicieron del doble de tamaño hace 2000 años, ¿cómo se puede hacer un muro? Marruecos tiene un muro de 2000 kilómetros en la actualidad. Nos le faltaba a nuestra expresión decir a menos que cambien las circunstancias. Y cambiaron con esa situación que Estados Unidos mismo cambió, y entonces, bueno, tomó esa determinación. Para nosotros, el fenómeno migratorio tiene fases muy diferentes. No debemos verlo en su conjunto, tenemos que especificar siempre de qué parte, de qué aspecto de ese fenómeno migratorio estamos hablando. Uno es el que tiene que ver con la decisión de las personas. Persona que dice, bueno, aquí ya no puedo vivir, no hay manera de sacar adelante a mi familia, me tengo que ir. El señor nunca está pensando pero voy a mantener mi carácter nacional y voy a ser muy patriota. Él está pensando en su familia, está pensando en su vida, y eso es una condición de todos los migrantes en todo el mundo. No es que los mexicanos sean mejores o peores que en eso, iguales a todos, con la ventaja de que la tenemos muy cerquita y podemos pasar caminando, a veces nadando, pero no con el Atlántico o con el mar Mediterráneo en medio como en España. Bueno, ese es un aspecto que nosotros tenemos que tratar siempre con el respeto necesario a esa decisión personal. No es algo criticable, no es algo que tenga que ver con que son buenos o malos mexicanos, es gente que en la circunstancia que le tocó vivir, esa fue la opción de vida que tenía. No lo tenemos que criticar. Después sí tenemos que criticar otras cosas, pero eso. Otro aspecto del problema es el de los mexicanos cuando ya están allá y que buscan principalmente acomodarse en aquella sociedad. Lo que los mexicanos el 1 de mayo querían hacer era demostrar que tienen un lugar en la economía, que forman parte de la sociedad y que lo que quieren es acomodarse también en la ley. Pero los otros se asustaron por sus otras concepciones del imperio. Eso es lo que ellos quieren. Y la otra sociedad, bueno, tienen dificultades históricas con todo eso, argumentan mucho ser una sociedad que se hizo de migraciones, pero al mismo tiempo pues, tiene contradicciones. Para nosotros, eso significa la necesidad de nuestras actitudes solidarias con los mexicanos que están allá. Pero es una solidaridad que tiene que ver con el origen, con la familia, con la cultura, con la simpatía, con todo esto. Pero esa es una solidaridad para que logren su objetivo, que es hacerse gringos y quedarse allá, al final. ¿Sí? Porque si uno no lo hace nunca, sus hijos sí lo serán. Y eso significa 20 años, a los 20 años ya tienen hijos. Entonces ya no, esas dimensiones hay que entenderlas. El embajador Oscar González recuerda cómo cuando vinieron los guatemaltecos a México, cuando se fueron, pues ya tenían un montón de hijos mexicanos y ya la condición había cambiado. Lo mismo sucede, ¿sí? En otra dimensión. Otro elemento es el efecto que ese fenómeno migratorio causa aquí. Les platicaba lo que significa que se vaya la gente, pero ahora cuando el muro sea funcional, pues no se podrá ir. Entonces van a llegar, y en Tijuana
la población flotante de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Matamoros, va a crecer. Y es una población flotante en una situación de precariedad muy fuerte. Y ahí siempre está la posibilidad del estallido social. En una sociedad como la nuestra, que ya está confrontada. Ya no somos una sociedad en la normalidad que vivimos en otras épocas, o tampoco estamos en la anormalidad de las épocas de la lucha armada, pero estamos en una situación muy compleja. Bueno, eso sucederá así. Si a eso le agregamos que los Estados Unidos van a hacer una ley, van a reformar sus leyes migratorias con el propósito de regularizar a algunos y expulsar a otros, no regularizar a todos. Van a regularizar a algunos y van a expulsar no a todos, pero sí a todos los que puedan. Será un número muy importante que viene a dificultar el problema en que estamos en México. El problema que tiene que ver con la razón por la que se fue, de la que platicaremos enseguida. Y a eso le agregamos que cuando entre en vigor esa disposición del Tratado de Libre Comercio que permite que los granos que se cultivan en Estados Unidos con alta tecnología y alto subsidio vengan a competir con nuestra producción, bueno, vamos a tener más desempleo. Y hoy, si vemos el modelo liberal que se nos aplica, veremos por qué se van los mexicanos a Estados Unidos. Se van porque ya ganan 10 veces más. ¿Y por qué viene la inversión extranjera a México? Pues porque aquí pagan 10 veces menos. Esa es la fórmula. En eso descansa todo ese sistema que se nos ha impuesto y dicho que es nuestra solución de vida. Eso hace que las leyes de la oferta y la demanda que nos echan en cara a cada momento, pues hacen ver que la única manera de que la gente trabaje por sueldos tan bajos es que haya muchísimos desempleados, muchos más que las ofertas de empleo de las maquiladoras o la inversión extranjera. Entonces, ¿cuál es la opción de vida de nuestra gente desempleada? ¿Cómo soluciona? Bueno, pues yo identifico 4 maneras. Uno, se van al extranjero mientras puedan. Cuando cambie, cuando el muro ya esté completo, bueno, va a haber otras dificultades. Otros se incorporan a la economía informal. Es una manera muy dura y muy difícil de vivir, ¿eh? Los comerciantes se quejan, pero andar vendiendo, toreando choferes de clase media orgullosa en la calle, no hay nada fácil. Otros, un número seguramente muy menor, pero muy importante, se incorporan a la delincuencia. Algunos a la terrible delincuencia esta que ahora vemos, pero la delincuencia en muchas modalidades. Y la gran mayoría pues reparte la miseria en la familia. Nosotros llamamos a esa solución echarle más agua a los frijoles. O sea, la miseria se amplía. Eso es nuestra solución a ese otro problema. Y otro problema, otra manera de ver el problema de la migración es lo que significan las relaciones entre México y Estados Unidos, entre el Estado mexicano y el Estado norteamericano. Es otro aspecto. Todos tienen que ver con la migración, pero todos son diferentes, se tratan de manera diferente. Solamente para terminar les diría, en esta circunstancia en que tenemos un gobierno espurio en el poder, que ha dicho que va a tratar el problema migratorio fuera de las prioridades que antes se le daban. Yo quisiera entender que no van a dejar de tratarlo, pero bueno, así más o menos lo dicen. Y al mismo tiempo participan de un esquema que le llaman el de la Comunidad de América del Norte o de la Asociación para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte, pues plantean
que el territorio mexicano sirva, sea parte del perímetro de la seguridad americana. Para no tomar más el tiempo de los compañeros de la mesa, les diría: ningún gobierno mexicano, ninguno, espurio, legítimo, podrido, el que ustedes quieran, ningún gobierno mexicano podría aceptar otra política que decirle a Estados Unidos: si tú estás construyendo un muro entre nuestras dos naciones, no puedes hablar conmigo de que yo use mi territorio para tu seguridad. Ese sería el mínimo. Ya si el gobierno de López Obrador estuviera ahí, habría otra propuesta mucho más adelantada y profunda. Pero el mínimo es eso. Mientras tanto, vamos a tener que seguir viviendo con la fórmula de 10 veces más sueldo allá y 10 veces menos sueldo acá. Y bueno, con las negociaciones que están proponiendo desde ese gobierno. Gracias. En efecto, son 10 millones de familias que generan 23.000 millones de dólares en la cifra del 2006. Y ojo, esos recursos son sustento y soporte de patrimonios intangibles. Muchos de esos recursos, o una buena parte, se destinan a mantener las tradiciones, las fiestas tradicionales, los 15 años, las bodas, etc. Y además, la asunción de una nueva forma de ver la vida nos lleva a contar con testimonios captados, muchas veces intuitivamente, a través del video, a través de las fotos digitales, que nos permiten seguir manteniendo y recuperando esa parte del patrimonio intangible tan frágil, tan fácilmente perdible. Y evidentemente ha dejado muy claro el embajador Yruegas que una de los grandes escollos de cualquier proceso de integración es la asimetría educativa, la asimetría económica, los niveles de educación entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica no son ni siquiera similares.